El mundo de la Biblia. Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí al mundo de la Biblia a través de su canal Cristovisión, nuestro canal, el canal de la Iglesia Católica. Y hoy trayendo como siempre a esta hora uno de los grandes temas de la Biblia, temas que surgen a raíz de las inquietudes de ustedes, de las propuestas, del diálogo que nos hacen y que quisieran profundizar. Hoy hemos escogido un tema muy especial que sé que está en el corazón y en el interés de todos ustedes y de todos nosotros, porque nos hemos visto involucrados en esta experiencia, el tema de la idolatría. Y qué mejor que leer el capítulo 13 del libro de Sabiduría. Allí a partir del versículo 9 podemos encontrar la experiencia de idolatría según la palabra de Dios. Y para ello he querido invitar a una persona muy querida que siempre hace parte de estas experiencias. Ustedes se van familiarizando con las personas que me acompañan cada semana. Hoy ella es otra estudiante de Biblia y se llama Mónica. Les quiero presentar a Mónica. Bienvenida, Mónica, buenas noches. Padre, buenas noches, muchas gracias. Mónica, cuéntanos tu vida, ¿qué tal? ¿Qué haces? Bueno, como ya lo ha dicho usted, soy estudiante de Biblia de las escuelas del Minuto de Dios. Soy mamá, soy esposa y una persona que no desde siempre estuvo en los caminos, pero que poco a poco el Señor en su misericordia me ha ido buscando y me ha ido llamando y bueno, aquí estoy aprendiendo cada día más. ¿Y este retorno a la iglesia o a la experiencia de Dios, cuánto hace? ¿Podemos saber eso? Sí, claro, Padre, hace más o menos 4 años. Mis inicios fueron con grupos de oración y es allí donde me he mantenido muy de la mano siempre de la Eucaristía y de las enseñanzas de la iglesia. Bueno, muy bien, Mónica. Y de esta noche vamos a hablar de idolatría. ¿Qué es idolatría, Mónica? ¿Has pensado alguna vez, has escuchado algo sobre esto? Bueno, la idolatría, como, no sé, a manera personal, puede ser la forma que tenemos los seres humanos de buscar algo tangible para poder creer, algo de lo cual podernos agarrar, que es algo muy diferente a lo que podemos encontrar en nuestra fe católica. Esa es la experiencia de idolatría. Y el texto bíblico, hay una definición, una descripción muy bella. Si ustedes me acompañan allá leyendo la palabra de Dios, estoy en el capítulo 13 de Sabiduría. En el capítulo 13, versículo 10, dice lo siguiente: la idolatría comienza cuando las obras de nuestras manos las consideramos el plan de Dios. Cuando colocamos a Dios en las obras de nuestras manos. Cuando yo quisiera hacer algo que sustituye y me rindo a Él. No solo lo sustituye, no solo lo cambio, sino que le entrego la vida. Qué cosa tan paradójica, ¿cierto? Y tan real. Lo dice la palabra de Dios. Lo hemos visto, ¿cierto, Mónica? Claro que sí, Padre. Es cierto, eso es algo que vemos, yo creo, en la vida diaria. Lo que pasa es que no nos percatamos siempre de que eso nos está sucediendo y por eso de pronto enfrentamos en nuestra vida tantas desilusiones. La idolatría, vea qué interesante lo que dice Mónica. La idolatría trae esta desilusión, porque pensemos en el siguiente, mira que es el texto de Sabiduría, me llama la atención. Pensemos el siguiente caso, es el caso de un artesano que trabaja la madera, que hace las distintas obras de la madera, la mesa, la silla, los elementos que necesita, y de lo que le sobra, de esa madera que ya no le es útil, con esa empieza a tallar y construye una figura, y después pierde el sentido de la figura y la considera Dios, y por eso se inclina, se postra y termina siendo un idólatra. Eso causa frustración, desilusión, totalmente. Una desilusión, porque uno dice, y la gente hoy sí que ha puesto su fe en equivocaciones, y hay que decirlo con mucho amor, pero con bastante claridad. La gente va colocando su fe en equivocaciones y eso le trae desilusión. No nos dejemos desilusionar, no nos equivoquemos, según la palabra de Dios. Así es, Padre. Cuando usted habla de eso, por ejemplo, uno en su vida normal, nosotros los seres humanos estamos idolatrando sin darnos cuenta, muchas veces también conscientemente, lo hacemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con el dinero, con las cosas que el mundo nos ofrece, y cuando estos ídolos fallan o los perdemos,
la vida se viene al suelo y encontramos un vacío inmenso porque el único que verdaderamente debía estar en el corazón nuestro era Dios, pero lo estábamos buscando. Pero mira, Mónica nos está dando una serie de elementos muy interesantes. Vamos diciendo algunos de ellos. ¿Cuándo podemos decir que el dinero es ídolo? ¿Te parece? Claro, ¿Qué pudiéramos decir? claro. ¿Cuándo consideraríamos, y les preguntamos a ustedes ahorita que llamen, hagamos este diálogo, cuáles son los ídolos que yo encuentro en la sociedad? Y uno de ellos creo que es el dinero. Sí, sí. Yo pienso que un ejemplo muy claro es cuando por dinero estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, hasta entregar el alma misma para poderlo tener. Ahí se cumple el principio que el fin justifica los medios, ¿no? No importa cómo conseguir el dinero, hay gente que lo consigue de una manera muy correcta, es muy trabajador, es muy bueno y le vas bien, Dios lo bendice. Hay otra gente que dice, no importa, a mí lo que me da es tener dinero, ser el mejor en el dinero, comprar lo que quiero, si hay que mentir, si hay que defraudar, si hay que hacer el engaño, lo hago, no importa, es tener el dinero. Exacto, no importa a costa de qué. Qué peligro, ¿no? Qué peligro es. Otra escala de ídolos que iba nombrando Mónica hace un instante era la música. ¿Cuándo pudiéramos decir que la música son ídolos? Cuando, por ejemplo, es que en la música o con los artistas nosotros lo vemos con nuestra juventud, lo vivimos tal vez nosotros también en nuestras épocas de juventud, cuando queríamos parecernos a ese artista, cuando queríamos ser como ellos y cuando buscábamos todos los medios de estar en sus conciertos, de verlos en los programas de televisión, de ir a los lugares donde ellos estaban, y vamos creando un perfil al cual queremos nosotros asemejarnos. Pero Mónica, nuestra época, tú eres madre de ¿cuántos hijos? De 2 hijos. De 2 hijos, ya me imagino que jóvenes tal vez, ¿no? Sí, señor. Los ídolos de estos jóvenes a los de nuestra época, ¿sí se nota la diferencia en el campo de la música? Sí, claro, porque la música ha cambiado muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Y aunque antes también se veían de pronto en la música relacionada con otros temas como el alcohol y las drogas y muchas otras cosas, era un poco más, digámoslo así, un poco más tapado. Ahorita las cosas son están más al descubierto y los jóvenes se entregan sin pensar en las consecuencias de lo que puede pasar. Estamos en una época de los jóvenes que tal vez 20, 30 años atrás no se notaba mucho, y es la época del extremo. Incluso los jóvenes hoy practican deporte extremo, riesgo extremo, es decir, al máximo, ir al máximo. Entonces, 3 días de desenfreno, una semana de desenfreno, ir al máximo, a ver qué pasa. Y eso es un peligro. Y eso se suscita a veces, y quisiéramos llamar la atención aquí, no queremos decir que la música es buena o es mala, hay música que sí toca el subconsciente y que despierta sus comportamientos que alteran totalmente la manera serena, prudente, ecuánime de la persona y lo llevan a estos desenfrenos, porque cuando uno pierde el control llega al desenfreno. Y esta música está trabajando el subconsciente con mensajes subliminares. Qué bueno que aprendamos eso, qué bueno que nos dediquemos a mirar qué hacen los jóvenes, no porque nosotros no tengamos el problema, sino que a nosotros tenemos ya como unos elementos más estructurados y se nos facilita la experiencia. Entonces la música que hoy se está trabajando en gran parte a nivel mundial, y esta música total trabaja el subconsciente. Por eso ustedes van a ver que todos los muchachos quieren usar la misma ropa, el mismo estilo, hasta el mismo ser, peinado, hablar de los artistas. Sí. Les han ido trabajando el subconsciente. ¡Qué peligro! Mensajes subliminares que después los usaron algunas personas con unas tendencias suicidas y llevaron a actos colectivos donde los jóvenes llegan al suicidio colectivo pensando en esa música, imitando a ese artista que lo han colocado de ídolo. Sacaron a Dios del corazón y colocaron a este artista de ídolo. No se quedaron admirándolo, sino siguiéndolo y entregándole la vida. Terrible, totalmente terrible. Por eso consideramos que ahí hay una expresión de ídolos. Pueden haber más. Decía la pareja, me parece que entramos a la pareja o tenemos otro antes. Bueno, también pensaba yo, padre, en los ídolos religiosos. También cuando hablaba usted ahorita del suicidio, en ese momento, ¿cuántas experiencias hemos visto de las personas que siguen al hombre y estos hombres que de pronto tienen en su cabeza muchísima confusión y llevan al suicidio colectivo a aquellos que los están siguiendo
con unas creencias completamente erróneas. Listo. Y que siempre, o sea, de alguna manera nosotros los seres humanos no podemos culpar al que de pronto nos está guiando. Nosotros como seres humanos tenemos también que buscar la manera de averiguar sobre nuestra religión, de averiguar qué es lo que estamos siguiendo, no dejarnos arrastrar por las cosas que el mundo nos ofrece con tanta facilidad. Bueno, aquí sí que estamos tocando un tema bien álgido y es cuando todas las personas en los diferentes elementos de la vida social desempeñan un rol de liderazgo. Y tenemos líderes civiles y líderes políticos y líderes espirituales y líderes deportivos, hasta los maestros se convierten en líderes de la educación de los muchachos. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado para no confundir respeto con idolatría, para no confundir aprecio, porque las personas merecen nuestro aprecio, nuestro afecto. Hay gente que admiramos, qué bonito admirar a alguien que tenga un conocimiento, que nos enseñe, pero no pasar a la otra esfera, que es la esfera de la idolatría. De eso vamos a hablar en un instante. Les pido que entremos en esta pausa y seguimos aquí en el mundo de la Biblia hablando de la idolatría, tema que a todos ustedes les gusta y que sé que lo vamos a dialogar adelante. Escuchemos las siguientes comerciales. Seguimos aquí en el programa Cristo Visión, hoy el mundo de la Biblia, siempre trayendo el tema de la palabra de Dios. Y hemos escogido el texto de Sabiduría, capítulo 13, y hablando de los ídolos. Qué importante tener una identidad, un criterio a la luz de la palabra. Después podemos dar nuestra opinión, pero preguntémosle primero al texto bíblico. Y quisiera que tomaran el teléfono que aparece en pantalla de nuestro canal y llamen y sigamos haciendo parte todos de este programa que es tan importante y tan fundamental, tener claridad, poder distinguir qué es el ídolo, qué son los ídolos, qué llamamos ídolo de la experiencia de Dios, porque Dios es la razón de ser de nuestra existencia. Entonces estábamos dando un ejemplo de ídolos, los líderes sociales, llamémoslo así en conjunto, los líderes sociales. ¿Le parece, Mónica? Claro, que podemos claro. entrar distintos acentos y roles. Decíamos el líder político, el líder civil, el líder deportivo, el líder cultural, el líder espiritual, etc. Toda aquella persona que está frente a un grupo, que está ante una comunidad y que desempeña un rol, cuando se pierde ese rol, aparece la idolatría, yo creo. Así es, Padre. Y una cosa muy importante que se me ocurre en este momento, ¿cuánto se podría hacer con estos líderes, estas personas que están tan llenas de virtudes, de dones, de gracia del Señor, si en verdad estuvieran de la mano de Dios? ¿Qué gobiernos tendríamos? ¿Qué profesores? ¿Qué profesionales de la salud? Habrían en el mundo cosas verdaderamente maravillosas, porque ese liderazgo sería bien utilizado, es un liderazgo positivo, pero cuando el corazón está vacío, cuando no estamos de la mano de Jesús, pues las cosas simplemente tienen que tomar el camino contrario y van a terminar siempre teniendo un final que no es el que esperamos. El problema de los líderes a veces es que pierden la razón de ser de su servicio. Es decir, yo creo que todos necesitamos a las personas, el buen médico, como dice Mónica. Qué bueno uno tener un buen médico que le ayude en su momento de dificultad. Pero cuando el médico se siente que es el dueño de la vida, ahí es donde aparece el problema. Cuando el médico es el que dice, el que decide cuándo vivir y quién vivir y a qué momento terminar la vida, ahí se ha tergiversado el rol del médico y entra en el mundo de la idolatría. Entonces hay que rendirle pleitesía, hay que aceptar lo que él diga. No podemos pensar distinto, sino ya quedamos como por fuera, nos aísla la sociedad de ese pensamiento y eso no está permitido. El médico que desempeñe su función, lo queremos, lo apreciamos, pero que no decida lo que es exclusivamente de Dios. Y el de Dios es el don de la vida, quién hace, quién vive y quién va a morir en el proyecto de Dios. Lo mismo nuestros líderes a otro ámbito, tomemos el campo político, por ejemplo. La función del político es llevar nuestras ciudades por el desarrollo y el progreso, pero cuando el político pierde ese propósito y entra en arrogancia e incita a la guerra, a la destrucción, al apoderarse de los bienes materiales, entonces decimos, ha perdido el eje y nos toca tener una pausa y tener un criterio. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Y en el campo espiritual, yo creo que en el campo espiritual no pudiéramos salirnos de este horizonte.
¿Cuánta gente buena se dedica a la espiritualidad, pero a veces como que se va creyendo que es el mejor y que ya no está al servicio de la comunidad, sino la comunidad se le convierte propiedad de ella? Empezamos recién nuestra llamada. Buenas noches, Carlos. Sí, señor, buenas noches. Qué gusto escucharlo. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias, muy amable. ¿Con quién hablo? Padre Gonzalo Gómez, de Cristovisión. Gracias, padre, muy amable. Qué rico, Dios Carlos. bendiga. Padre, es que quiero una pregunta, por favor. A ver, cuéntame. Cuando uno va, por ejemplo, y ora ante Jesús, pero ante el Cristo, ante la cruz y ante una imagen que ha hecho un hombre y que está en la iglesia, por ejemplo, o lo que tiene uno, eso se llama idolatría, porque no es a Dios, sino es una imagen hecha por el hombre. Porque la Biblia dice que las imágenes no hablan, no oyen, no ven, tienen ojos, tienen boca y tienen oídos, pero ni hablan ni ven ni ven. Pero no va y le ora, por ejemplo, al Señor Jesús, el que está en el crucifijo, o a la Virgen Santísima. Eso es idolatría. Carlos, gracias. Y qué pregunta tan interesante nos has hecho y nos va a permitir seguir ampliando en el tema. A ver, ¿qué considera la Biblia idolatría y qué considera nuestra práctica cristiana seguimiento a Jesús? Todo lo que nos conduzca a Jesús, por ejemplo la cruz que tú has citado, o ver una pintura de Jesús que hay tan bellas y tan hermosas, nos están evocando a Cristo y no lo estamos cambiando. Un ídolo es cuando yo cambio a Dios y coloco el elemento, una persona, un objeto. Entonces, esa no es una experiencia de idolatría. Cuando yo vaya a la cruz o vaya al templo y me encuentre con diferentes representaciones que hay allí de personas y de mujeres virtuosas que han dado un ejemplo, yo lo que sigo es el testimonio para acercarme a Cristo. Pero no estoy diciendo, esa imagen va a ser Dios, saco a Dios de mi corazón, coloco esta imagen y hago lo que la imagen dice. No, ahí sí seríamos idólatras y ese no es el planteamiento de la iglesia. Nosotros en la iglesia no tenemos imágenes, sino tenemos experiencias de testimonio que nos acercan a Dios y que como buen testimonio nos sirve a todos. Yo creo que pensemos en los muchachos. El muchacho dice, bueno, este deportista tan bueno que es, porque es juicioso, disciplinado, es organizado, mira, se ganó la medalla y es el campeón. Pues demos ese testimonio para que el hijo salga adelante y sea un buen deportista. Nosotros en la iglesia lo que tenemos son testimonios de fidelidad que nos permiten acercarnos a Dios, y así como hay testimonios, pues uno escoge, uno dice, esta persona, este santo tan interesante, este santo que el Papa Juan Pablo II canonizó muchas parejas, muchos esposos, muchas esposas, muchos hijos. Uno dice, oye, es un ejemplo para que mi hijo siga, es un ejemplo para que en mi hogar se mantenga esa experiencia. Entonces, esa es la respuesta que le podemos dar a Carlos. María, buenas noches, bienvenida. Padre, buenas noches, que Dios los bendiga. Qué gusto escucharla, bienvenida a nuestro canal. Gracias, Padre. Mi pregunta es, ¿con qué propósito y por qué los hermanos separados nos siguen atacando de esa forma? De que en las Eucaristías nosotros vamos y nos arrodillamos dentro del templo, donde usted lo acabó de decir, hay imágenes ante el Santísimo, que ellos dicen que la hostia no es sino algo ahí de comer normal, pero que nosotros seguimos aferrados en que ese es Jesús. Ellos totalmente nos atacan en ese sentido. Gracias. María, qué bien, y gracias por la pregunta, también es una pregunta muy pertinente. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que tiene la Iglesia Católica que nos llena de honor? Que es una iglesia que vive los sacramentos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo no entiendo que es un sacramento, entonces me parece que lo que las personas hacen está equivocado. Demos un ejemplo. Cuando yo no entiendo lo que es, por ejemplo, el deporte, pienso que no tiene sentido que un muchacho se levante temprano a hacer un ejercicio. Digo, no, pues pudiera estar estudiando. Pero cuando yo encuentro el valor del deporte, lo admiro. Nosotros tenemos sacramentos. Y la gente que no valora los sacramentos o que no los entiende o en sus prácticas no hace parte de la experiencia, pues nos estarán atacando. Pero lo triste no es que nos ataquen ellos, lo triste es que nosotros no lo creamos. Eso sí me duele a mí más, que nos estemos diciendo, verdad, tienen razón, yo como que me estoy equivocando, yo como que no voy a ir a lo que decía, yo como que ahora no me voy a arrodillar ante el Santísimo, yo como que ahora no voy a seguir haciendo el Santo Rosario, yo como que ahora no voy a ir al templo. No, eso sí da mucho dolor.
Que nos critiquen, pues no nos gustaría, pero no es tan grave a que nosotros los católicos creamos que ellos tienen razón y dejemos nuestra fe y dejemos nuestra experiencia que es sacramental. Cuando yo voy a la Eucaristía, cuando yo recibo ya no la hostia, es Jesús alimento que se entrega por mí para que yo camine a la experiencia de Dios que se llama el plan de salvación. Y así lo mismo, y cuando entro al bautismo, y cuando recibo la confirmación, y cuando voy sacramento a la pareja, en el matrimonio. Entonces, no perdamos de vista que nosotros en la iglesia tenemos esta gran bendición de 7 sacramentos que no lo tiene otras experiencias de fe, y más bien somos nosotros objeto de crítica, pero no nos lo creamos. Yo les pediría que no nos lo creamos. Vamos bien, estamos bien. Más bien preguntemos y conozcamos más y entreguémonos más y profundicemos más, pero no nos creamos que yo estoy el equivocado y el de afuera tiene la verdad. Tal vez creería yo que pudiera ser al revés. Nosotros los de la verdad y tal vez el que no tiene los sacramentos puede estar más equivocado. ¿No les parece? Es que esa es la palabra. Es la palabra. Yo estaré con ustedes. Y cada vez que coman este pan y cada vez que tomen esta copa, pues yo estoy en medio de ustedes hasta la presencia definitiva. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no seguimos ni hombres por más sabios que sean, ni personas por más virtuosas que aparezcan, sino yo sigo la palabra en Jesús y Él es el que le da una línea a mi vida. ¿Cómo le parece esto, Mónica? Padre, muy interesante porque yo pienso que estas inquietudes de la señora María y de don Carlos son muy importantes y yo creo que son de las inquietudes que más nos acosan a los católicos. Yo creo que las imágenes las podemos comparar con la foto de nuestros seres queridos. Total. Por eso cuando las llevamos, las personas que tienen la foto de su familia en la oficina, es la forma de recordar a esos que amamos y aparte de eso es la motivación, es ese motor de decir, por ustedes trabajo, por ustedes tal vez me soporto este jefe que no es el que quisiera, pero vale la pena por ustedes. Lo mismo nos sucede cuando vemos la Santa Cruz y vemos a mi Jesús allí con sus brazos abiertos, en espera de nuestro abrazo y recordándonos que si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos. No estamos adorando una imagen, estamos evocando a quien estuvo allí y quien está esperando por nosotros siempre. Qué bien, Mónica, y qué bien a todos ustedes. Esa es nuestra idea y seguramente que hay muchas más preguntas. Vamos a seguir trabajando este tema la próxima semana, muchas más preguntas. Aquí en esta claridad, gracias a Carlos, a María, a estos oyentes tan queridos que siempre están con nuestro canal Cristovisión, preguntando lo que sentimos y sigamos preguntando y pidamos la respuesta a la palabra de Dios. Soy el Padre Gonzalo Gómez, deseo que Dios los bendiga, el Dios de la vida en el que creemos nosotros. No tenemos imágenes, no seguimos ídolos, estamos convencidos de Cristo. Digamos la palabra de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Saludo y bendición para todos. El mundo de la Biblia.